Ok, muy buenos días a todos. Gracias, profesor, por la presentación. Así es, mi nombre es Estrella Mendoza y el día de hoy vamos a ver la sesión 5 de cómo se adjudica un debate, ¿no? Este prácticamente lo vamos a ver desde el rol de jueces, tanto como penalista como juez principal, que en un momento vamos a entender la diferencia de estos. Primero, un contenido o un resumen de lo que vamos a ver en todo este taller. Tenemos el rol del jurado, de juez, los criterios que se deben tener en cuenta al momento de adjudicar, la puntuación que se tiene en el debate, posicionamiento y la tabla de evaluación. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el rol del panel. Ok, muchas gracias. Y bueno, acá nos dan una información previa que es cada debate puede tener una persona jueza principal. Exacto, o sea, en un debate tú vas a encontrar una persona jueza principal. Y luego viene ya lo que es una jueza panelista, que ayuda más que todo a la deliberación. Y luego hay un trainee, que es como un ayudante, ¿no? El que más que todo se mete en lo que es adjudicación, como a dar su opinión, pero hasta ahí nomás. Y por ejemplo, para el juez principal es ya el que da el feedback, o sea, los resultados finales del debate, por qué es que gana. Prácticamente se podría decir que el juez principal tiene el rol como más importante porque es el que va a tomar la decisión final y el que va a dar los resultados. El panelista también, pero es el que más que todo se mete en la toma de decisiones, de liberar su opinión, ¿no? Me parece que este equipo ha ganado por esta razón y eso, pero no da feedback, no da resultados finales. Y bueno, acá tenemos los roles. ¿Qué es lo que debemos hacer en un debate? Lo que se debe hacer y tomar muy importante es los apuntes. Todo lo que sucede en el debate se deben tomar apuntes en un papel, en un cuaderno. Y para esto hay varios criterios que los tenemos aquí. Dice, los nombres de los debatientes. Por eso es que siempre en un debate te preguntan qué oradora eres y cuál es tu nombre. Por ejemplo, la oradora 1, apuntar, ¿no? Oradora 1, tal fulana, ¿no? Vamos a poner que se llama Andrea, un ejemplo. Ok, Andrea. La segunda oradora va a estar a cargo de, no sé, Sofía, y así, apuntar los nombres de oradores. Luego, sí, las ideas principales de los argumentos. Aquí tú puedes apuntar subtítulos o lo que tú entiendes por ese argumento. Por eso es que en un discurso es importante el orden, porque tú como debatiente tú dices, mi primer argumento es este, y así tú como jueza se te va a facilitar aún más, porque tú ya de frente vas a apuntar, primer argumento de la Cámara de Proposición es este, y apuntar un resumen o las evidencias que te han dado de ese argumento. Luego están los puntos de información, que son los puntos de choque, básicamente las intervenciones que hay, que es después del primer minuto, siempre a veces levantan la mano, o por audio de voz, en este caso que es virtual, y te dicen en point. Y a esos puntos de choque es también importante a veces apuntarlos para como hacer una comparación de lo que responde esta persona. Porque al momento de responder ese punto de choque puede que por ejemplo, la casa de proposición que esté dando ese punto de choque esté ganando. O al revés, puede que oposición le haya respondido correctamente el point, que tenga como puntos a favor. Entonces, por eso es importante también tomarlo en cuenta. Los puntos de choque, ¿qué es lo que más está debatiendo en el debate? Luego está lo que es interacción de los equipos. Aquí básicamente tienes que, bueno, yo lo que aconsejo, o lo que yo a veces llego a hacer, es como tener quizás dos hojas, ¿no? Para no confundirse, que es una de proposición y oposición. Y tú apuntas todo lo que te he venido diciendo, los puntos de choque, los argumentos, sobre todo no olvidarse los argumentos que dice cada cámara, y tener al costado la otra hoja de oposición, para que de esa manera tú veas cómo va interactuando cada equipo, quién ha respondido más que el otro, o quién ha demostrado con evidencia ese argumento, ¿no? Y que está ganando esa razón. Luego tenemos priorizar el fondo por encima de la forma. Ok, primero es priorizar la argumentación, los razonamientos y la estructura lógica por encima de la retórica. ¿Cómo así? Prácticamente tenemos que demostrar el porqué de ese argumento y tenemos que priorizar eso. O sea, vamos a poner un ejemplo, proposición y oposición. Pongámosle que proposición me da un ejemplo con sus argumentos y evidencias. Pongámosle que proposición nos dice, el cambio climático es un problema grave porque según estudios la temperatura global ha aumentado. O
O sea, te empieza a explicar con evidencia algunos estudios, estadísticas y demás. Y te explica por qué es importante cuidar el medio ambiente, por esta razón. Ahora, pongámosle que oposición me dice, el cambio climático es un desastre, tenemos que cuidarlo, porque si no vamos a morir todos, es el fin del mundo. Eso prácticamente es la retórica, donde más se va lo sentimental, se va más que todo a afirmaciones nada más, a tratar de persuadir al público, pero no me explica un razonamiento, no hay una estructura argumentativa. Entonces, por eso es importante priorizar que haya una estructura lógica que te diga el por qué debemos de cuidar, qué tan importante es cuidar el medio ambiente, explicarte evidencias. Eso debemos priorizar por encima de que simplemente te diga que el medio ambiente debemos cuidarlo porque no se nos daña y ya está. Ahora, luego nos dice priorizar la comparación de argumentos para definir el equipo ganador de debate. Esto es importante porque ya casi al final o en medio del debate tienes que ir haciendo comparaciones, como el equipo, qué equipo te está demostrando esa efectividad. Si por ejemplo tenemos el caso del medio ambiente, vamos a ponerle, ¿no? ¿Qué equipo me ha estado demostrando en qué mundos, o sea, quién me ha convencido más con evidencias de que debo cuidar el medio ambiente? O sea, ¿por qué debo realmente cuidarlo? Ese es el motivo. ¿Por qué realmente debo cuidarlo? Porque por un mundo tienes al que te dice, debes cuidarlo porque nos daña y ya está. Pero ¿por qué? ¿Qué nos daña? ¿En qué nos hace mal? ¿En qué nos afecta? También el otro equipo sí te explica, te daña a la salud, puede causar cáncer a la piel, entonces te convence más. Entonces tú dices, ok, entonces el equipo, por ejemplo, de proposición sí me ha demostrado por qué es importante cuidar el medio ambiente y en qué me afecta y cómo debo cuidarlo, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos juzgar en función de lo que pasó en el debate. Esto es bastante importante porque tú debes evitar intervenir en esos debates. ¿De qué manera? Pongámosle que estaban hablando del medio ambiente y demás y tú tienes como otra postura, otro punto de vista. Tú no puedes agregarle al debate eso. Al momento de adjudicar o tomar una decisión, tú no puedes priorizar tus ideas. Tienes que todo adjudicarlo en función de lo que has escrito, lo que has escuchado en el debate. Así tú no estés de acuerdo o tengas otro punto de vista totalmente diferente, no puedes intervenir ahí. Solo con lo que ya se ha dicho por parte de los debatientes. Luego, se juzga lo que se debatió, no lo que se debe debatir. Hay casos en donde a veces el debate como que se desvía un poco de la moción y aunque tú te das cuenta de eso, o sea, te das cuenta que se han desviado y que no están debatiendo lo que realmente debieron debatir, tú no puedes como intervenir y decir, no, es que se debe debatir esto, y no, o sea, no exactamente así. Sino que si ya las dos cámaras se han desviado, pues tienes que adjudicar referente a lo que ambas cámaras han debatido, aunque no sea la moción que pues tú o el debate que pensabas que iba a ser. En cambio, si por ejemplo proposición está debatiendo todo y oposición se desvía un poco del tema, pero proposición se da cuenta que se ha desviado y que no está debatiendo correctamente y hace una intervención, ahí sí, porque ya, o sea, se ha dado cuenta proposición y está como que le dice, oye, te estás desviando totalmente del debate, es esto. Ahí sí como que, ok, proposición sí se mantiene en el debate correcto. Luego, juzga durante toda la duración del debate. Esto más que todo quiere decir de que tú vas a estar atento todo lo que dicen. Por eso es importante apuntar cada detalle para no olvidar todo lo que dicen, porque si no pueden haber malos entendidos o quizás apuntas algo que no dijeron realmente y pues no es lo correcto. Es apuntar y estar súper atento de todo lo que dicen para que no haya confusión y puedas también hacer una correcta comparación entre ambos debates. Luego vamos a ver el rol de panel de jueces. Acá tenemos el rol de panel de jueces. Ok, acá tenemos dos. Primero, en el verbo nos dice deliberar sobre lo sucedido en el debate. Aquí pues prácticamente las personas empiezan a, bueno, primero, ¿qué es deliberar, no? Deliberar, cuando dice vamos a deliberar un debate, es como una discusión, se podría decir, pero tranquila, normal, del por qué, como lo que ha sucedido en el debate. Por ejemplo, proposición, he visto que ha demostrado estos argumentos, en cambio oposición, tales argumentos, y empiezan a hacer comparación, empiezan a conversar de todo lo que se ha dicho. Y como bien mencioné, está la persona jueza principal y el juez panelista. Como que hay dos personas hasta tres, ¿no? Máximo, si es un practicante.
pero prácticamente hay dos personas, la jueza principal o juez principal y el panelista. Entonces, estas dos personas, después de conversar sobre cómo han visto el debate, tienen que llegar a un consenso, definir qué equipo para ellos ha traído más evidencia o es más razonable de todo lo que dice. Y si en caso, pongámosle que no están de acuerdo, por ejemplo, no hay un consenso como tal, sino que para uno, por ejemplo, el juez principal está a favor de oposición y para el panelista está a favor de proposición, pues lo que pasa es de que a veces si hay tercera persona se hace una votación, o si no, el juez principal tiene como un voto doble. Si el juez principal considera que ganó oposición, pues gana oposición. Luego está asignar por consenso sobre el puntaje de cada discurso. Claro, después de terminar la deliberación del equipo ganador, se hace como el puntaje de cada orador, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más abajo después, donde qué puntaje se le llega a colocar. Pero el puntaje define como el discurso ya personal de cada orador, ¿no? Cómo ha sido su estructura, si ha sido buena, si le ha faltado diferencias, más relevancia, o quizás ha tenido algunos desvíos en el debate, y ahí todo eso se empieza a evaluar y se pone un puntaje a cada orador. Ojo, que debemos tener en cuenta de que, por ejemplo, si en este caso ganó el equipo de oposición, al sumar esos puntajes de cada orador tiene que ser mayor que proposición, porque se supone que oposición ganó. No puede ser al revés porque sería ilógico. Bueno, luego tenemos dar los posicionamientos a los equipos y realizar el feedback. Una vez que ya terminamos la deliberación, ya por ejemplo asignamos los puntajes, se entregaron los resultados a los equipos, pues aquí viene el feedback. El feedback consiste en decir por qué gana ese equipo. En este caso hablábamos que ganó oposición. Ahora, como ya sabemos los puntajes de cada orador, pues tenemos que justificarle a los oradores por qué ganó ese equipo, o sea, por qué ganó oposición. Y esto lo hacemos a través de los puntos de choque, que es lo que más se ha debatido durante todo el debate. No sé, por ejemplo, ¿en qué mundo se demostró el beneficio a los actores? Ok, oposición me demostró que sí, los actores iban a estar beneficiados por esto y por esto. Entonces así. Luego se dan las justificaciones aparte de los puntos de... Un momento. Ya. Luego de que ya dijimos los puntos de choque, por qué el equipo ganó, se da como los consejos generales. Consejos tanto para ambos equipos, proposición o oposición. Se le da consejos de cómo fue su argumentación, de algunas comparaciones que pudieron hacer. Hasta incluso hay feedbacks personales, que eso también los pueden sugerir cuando terminan un debate. Por ejemplo, su juez principal o jueza principal le pueden pedir un feedback personal. Y el personal básicamente más que todo te evalúa a ti, nada más. Ya no se enfoca en general como que la primera oradora, segunda, tuvieron que hacer esto como equipo, no, sino más como tu persona, qué es lo que tuviste que haber hecho, ¿no? Para mejorar tu discurso. Tenemos lo que son los criterios de adjudicación. Tener en cuenta lo que dice acá al costado, que es un ciudadano votante promedio. Informado es una persona que conoce muchos temas, pero con poca profundidad. Básicamente el juez es eso, un ciudadano votante promedio, o sea que conoce varios temas, pero no sabe como más allá a profundidad por qué sucede o por qué debería ser cierto. Todo eso no lo sabe exactamente, pero conoce el tema nada más. Por ende, se podría decir que nosotros tenemos que explicarle al juez. Vamos a explicarle por qué es importante lo que te digo, por qué es cierto lo que te estoy diciendo, y eso lo hacemos con evidencia y demás. Por eso es que se le convence al juez, ¿no? Y el juez por eso no puede como tomar una posición o poner ideas propias, porque tiene que ser en base a todo lo que te dicen en el debate. Así que por eso el juez tenemos que persuadirlo y demostrarle una estructura de todo lo que decimos es cierto y es correcto. Tenemos la tabula rasa. Tabula rasa nos dice que la persona jueza observa el debate sin conocimientos previos, como bien dice, como un ciudadano votante promedio, que conoce algo breve del tema, pero no a profundidad. Luego están los criterios de lo obvio. Entender como cierto lo que dice una oradora, como datos, evidencias. Prácticamente lo que tú le dices al juez, si tú le demuestras una evidencia que, no sé, la ONU o tal institución nos dice aquello, pues te lo va a creer.
siempre y cuando sea pues creíble. Tampoco es como vas a decirle un promedio que ya se nota que no es verdad, pero mientras sea como creíble, pues te lo va a creer básicamente, valga la redundancia. Una estadística que le digas para él va a ser lo correcto. Luego está lo criterio de lo dicho. La persona jueza no puede refutar un argumento o calificarlo como no válido o inválido, y tampoco puede evaluar un debate en base a lo que él hubiese hecho. Claro, no puede evaluar el debate como, ok, yo hubiera hecho esto, así que no, está mal. Ok, no puede hacer eso. Pongámoslo que la oradora hizo tal ejemplo y tú dices, no, para mí tuvo que haber dicho este otro ejemplo, no me pareció bien, entonces ya, no se debe evaluar así. Sino se debe evaluar como, me dio este ejemplo, pero la otra, o sea, la cámara de oposición me dio un ejemplo muchísimo mejor, con, no sé, con una mejor comparación. Entonces, por eso es que considero que es más importante el de oposición, pero no debes basarlo de que yo hubiera hecho esto o yo hubiera dicho esto otro, entonces por eso no me parece válido. No, el juez prácticamente no se mete en el debate, sino simplemente trata de escuchar y observar lo que se dice en ese momento. Sí, respecto a las personas juezas, nosotros como debatientes nos interesa saber cómo piensa una persona jueza o cómo es que juzga una persona jueza, porque precisamente a esa persona la vamos a persuadir, ¿sí? Y esta persona jueza, para que te hagas una idea, es como si tuviera unos 17, 18 años. O sea, no es una persona adulta mayor de, no sé, pues con una profesión y demás, porque todo eso lo deja de lado. Por ejemplo, si hablamos de educación y tienes una persona jueza que es profesor o profesora, pues sabe mucho sobre educación, pero no utilizar ese conocimiento para poder juzgarte. Por ejemplo, si tú dices que en el colegio las notas las califican según las tareas y los exámenes, probablemente el profesor diga, no, no es cierto, nosotros no calificamos en base a tareas y exámenes, calificamos en base a competencias. Y una competencia se evalúa a través de y te explica cómo funciona. Pero ese conocimiento no puede utilizarlo para reducir o minimizar tu argumento. Si es que ese argumento tiene cierta lógica, pues esa es la visión del estudiante, entonces puede tomarlo como cierto. Otra cosa, por ejemplo, si bien es cierto, el juez necesita evidencias, sobre todo lo que lo persuade muchísimo son los razonamientos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos con Donald Trump va a salirse de la Oficina Mundial de Salud o el Organismo Mundial de Salud, la OMS, ¿no? Y se va a salir de ese organismo. No sé si es cierto, o sea, es una noticia. Entonces tendría que explicar por qué se va a salir. Se va a salir porque cree de que este organismo atenta contra los intereses de Estados Unidos, porque durante el COVID hizo una serie de requerimientos que atentaron contra la libre circulación, etcétera. Entonces son cosas que como Donald Trump pues va a hacerlo, ¿no? Y se va a retirar también del Acuerdo de París, que se encarga de los compromisos del cambio climático. Y si solo lo digo así y no lo explico, pues no es muy convincente que digamos, ¿no? Entonces si explico las razones por las cuales se retira y etcétera, entonces, debe ser cierto, debe tener razón. Entonces busco sobre esa idea. Entonces los jueces piensan de esa manera. Entonces tienes que tú explicarle, sobre todo en la parte donde tú crees que es más obvio. Las tareas producen estrés. El juez no te va a creer eso si es que no se lo explicas. Entonces habría que explicárselo porque sabe que las tareas tienen cierto grado de estrés, pero no sabe por qué el estrés es tan importante para un estudiante, o por qué es tan perjudicial, o por qué en ese caso particular le provocaría tanto estrés como le provocaría estrés, por ejemplo, el hecho de no pasar su juego favorito, o de no conseguir lo que quiere, o de repente no socializar como desea. Todo eso también provoca estrés, entonces no sé por qué este estrés es más feo o más difícil o más complicado que el otro. Eso es lo que tienen que explicarlo, ¿sí? Entonces ustedes cuando expresen sus argumentos, ¿no? Traten de hacer razonamientos, explicaciones sobre todo, ¿no? Y obviamente algunos ejemplos o evidencias, ¿no? Sobre todo el juez se convence con explicaciones, ¿no? Con razonamientos, ¿no? Por eso es importante saber cómo piensa un juez. Lo más importante creo que lo vamos a ver más adelante también con respecto a la puntuación y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso quería acotar, Estrella. Dicho todo eso, seguimos con los criterios de puntuación.
es lo que evalúan para designar un puntaje para cada orador. Y tenemos lo que es el fondo, el contenido, lo que se hizo básicamente, y se refiere a la validez, relevancia y veracidad de los argumentos. Tenemos la validez, que se refiere a la construcción lógica. Ok, ¿qué es lo que te evalúa prácticamente el juez aquí con la validez? Es, por ejemplo, la premisa que has hecho, ¿no? La afirmación primero. ¿Cuál ha sido tu afirmación? A veces lo llegan como a separar la afirmación, tu conexión lógica o argumento y la evidencia que has hecho, ¿no? Como el Areli, que a veces nos han enseñado, creo que ya han tenido ese taller de argumentación. Entonces, eso es lo que te llega a evaluar en esa construcción lógica. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pongámosle que es la educación, no sé, la educación de calidad ayuda al desarrollo económico y social del país. Esa es tu afirmación. Luego tienes que decir por qué no, o qué es lo que vas a hacer. Ok, tú dices, es importante porque debemos invertir en una formación de docentes para mejorar la calidad y promover el desarrollo del país. Y ahí tú dices, según algunas estadísticas, cuando se invierte en esto, ayuda a mejorar en lo económico, porque, no sé, las personas o los estudiantes llegan a ser profesionales de calidad. Entonces empiezas a explicar todo en base a tu afirmación. Y eso ayuda a esa construcción lógica, porque me estás diciendo ese por qué. Prácticamente para los jueces, aunque tú digas una afirmación, si no hay el por qué, o sea, por qué me lo dices, o por qué es importante lo que me estás diciendo, no te lo van a tomar en cuenta. Entonces siempre como tener en cuenta eso. Si tú vas a decir algo, la educación es buena, ahora, ¿por qué es buena la educación que me estás diciendo? ¿O por qué la educación que recibimos no es buena? Exacto, eso debemos tener en cuenta. Porque para el juez, el por qué te lo voy a evaluar un montón. Luego está la relevancia, la relación e importancia entre los argumentos y la carga de prueba. Esto depende mucho de cuál ha sido la carga de prueba en el debate. Depende a eso, empieza como a saber qué tan importante ha sido lo que has dicho en función a esa carga de prueba. Dependiendo a eso, empieza a comparar como ambas cámaras, quién ha demostrado, quién tiene como más importancia o validez en todo lo dicho. Luego está lo que es la veracidad. Los argumentos se respaldan con suficientes evidencias y uso correcto de premisas universalmente aceptadas. Aquí la veracidad más que todo son como las suficientes evidencias. Como te vengo diciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, la educación últimamente no es buena en el Perú. Ok, pero ¿cómo me has evidenciado eso? Por ejemplo, hay una estadística en el Perú, no sé, el Ministerio de Educación ha lanzado de que, qué sé yo, un ejemplo ya, que el 60% no está recibiendo la educación adecuada, han dado examen y no lo están aprobando correctamente. Entonces, cuando me empiezas a evidenciar eso, a demostrarlo, pues yo te digo, ok, entonces es cierto. Incluso con ejemplos de la vida cotidiana, como tú puedes decir, ok, a veces en clases, si te das cuenta, últimamente los niños no toman atención y eso hace que bajen sus notas. Entonces tú empiezas a comparar, claro, es cierto o no. Entonces, demostrándole eso al juez, haces que sea más claro todo, porque como nos menciona el profesor Joy, prácticamente el juez es como un niño, ¿no? Tiene conocimientos previos, es como un joven de 16 años, y aunque sepa del tema o lo entienda, pero puede hacerse del que no, y tú prácticamente tienes que explicarle de por qué la educación no es buena o qué es lo que debe mejorar el Perú para que sea buena esta educación, por ejemplo. Y en base a eso, pues te va como tomando más puntaje a todo lo dicho. Luego está la forma o el estilo, porque ya hemos visto el fondo, ¿no? El contenido. Ahora, la forma se refiere más que todo a la persuasión, ¿no? Cómo has manejado el tiempo, porque a veces, bueno, en este caso estamos trabajando, si no me equivoco, con 5 minutos. Por eso a veces es como un consejo que es tener un cronómetro a la mano. Cuando tú tienes un cronómetro a la mano, tú puedes ir viendo cómo medirte al momento de dar tu discurso. Y eso es preferible para que así el juez como que no te interrumpa. Porque hay casos donde necesitamos interrumpir el debate porque no se puede alargar de los 5 minutos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, y también es importante que a la hora de que ustedes hagan su estructura o su carga argumentativa, evalúen esos tiempos. Sepan, por ejemplo, voy a hablar 1 minuto dando un concepto o explicando de qué trata el debate. En estos 2 minutos voy a explicar mis argumentos y por qué son importantes.
y bueno, y no sé, en el último minuto o 4 minutos, no sé, el último minuto que me queda voy a dar como comparaciones o voy a refutar aquello, o sea, ya depende de qué oradora seas, pero siempre es importante como separar tus tiempos para cumplirlos correctamente y tengas como un buen orden. El orden también, el estilo te llegan a evaluarlo. Por ejemplo, me estás hablando ahorita del, no sé, del medio ambiente y de la nada sacas con otro tema que nada que ver, o estás en tu carga argumentativa y bueno, o sea, tiene que haber un orden correctamente para que sea más persuasivo y atractivo incluso para el juez. Y eso ayuda bastante para que el juez te pueda comprender. Cuando el juez comprende lo que tú le dices, porque aunque no le veas como unas estadísticas grandiosas, grandes, o le menciones, no sé, alguna institución, pero si le das un ejemplo sencillo, o haces alguna comparación práctica en donde la gran mayoría entienda, eso es a tu favor. Porque no se trata de básicamente usar palabras súper técnicas y demás, sino que se trata de que te entienda. Es como cuando tú le explicas a un niño, prácticamente es eso, es cuando le explicas a un niño sobre un tema, tú tienes que explicarle por qué sucede esto, de manera hasta incluso con ejemplos súper básicos. No es necesario mencionar unos ejemplos complicados, no, tiene que darse a entender esos ejemplos, aunque sean sencillos, pero mientras todos entiendan, mientras el juez te entienda, eso es favorable para tu argumento. Luego está la estrategia, que es evalúa el rol que desempeña cada debatiente, la coordinación, coherencia y complemento en su equipo. Aquí, básicamente, el juez lo que evalúa es cómo es que has aportado al debate, que el complemento que has dado a tu equipo, si realmente cumples con tu rol. Por ejemplo, si eres la primera oradora, estás cumpliendo con cada cosa que te corresponde, ¿no? Por ejemplo, si eres segunda oradora, ya, ok, sí me presentó los argumentos, sí refutó, incluso hizo comparaciones, o sea, tiene que ir evaluando si ha hecho lo que le corresponde a su rol, ¿no? Si lo ha cumplido, para el juez te va a poner como que has dado un buen discurso. Por eso también como oradora, tú tienes que tener en cuenta si soy la primera oradora o la segunda o la tercera oradora, debo saber qué hace la tercera oradora. Por ejemplo, la tercera oradora, no sé, ya no puede agregar argumentos. Entonces ya sé que en mi discurso yo no tengo que agregar argumentos, porque desde el punto del juez, si tú los agregas, pues no te los va a tomar en cuenta. Entonces vas a perder tiempo. Por ejemplo, si ese minuto lo diste para dar un nuevo argumento que no te correspondía como tercera oradora, pues el juez no te lo va a tomar en cuenta y ese minuto lo perdiste. En vez de ese minuto haber podido, no sé, dar comparaciones o refutar algún argumento. Luego está la estrategia, debe ayudar a que el debate sea un intercambio de ideas. Claro, esa estrategia que tú hagas debe que se note que hay como un punto de choque, intercambio entre ambos roles. Si por ejemplo te mencionan algo, tú tienes que atacar sobre eso, para que así el juez como que pueda llegar a hacer una comparación, porque si tú no llegas a, o sea, por ejemplo te dicen, no, la educación no es buena porque se han visto estadísticas y demás, tú dices, no, sí es buena por este motivo, por aquello, o sea, empiezas a explicar, estás atacando eso, o sea, tú me estás demostrando que sí es buena por aquel ejemplo que tú me estás dando, pero si te desvías total del tema o no mencionas nada de por qué sí es a favor o sea, la educación que me mencionas, pues el juez no va a poder comparar nada y no, esa estrategia no se está viendo ese intercambio de ideas como tal. Luego seguimos con la deliberación y el feedback, como más a profundidad para entenderlo. El panel de jueces deben deliberar sobre las posiciones de los equipos. Aquí, primero, tú llegas a la sala de deliberación. Ya, lo primero que haces es, o sea, hablar con el juez, conversar todo lo que has visto en el debate y definir quién ha ganado el debate. Eso es lo primero que se ve. ¿Qué equipo ha ganado el debate? ¿Proposición o oposición? Si, por ejemplo, no hay una decisión unánime, o sea, de que tanto el juez principal como el juez panelista no han llegado a una decisión, pues acá se hace lo que la mayoría vota. Como digo, si solamente hay dos personas, dos jueces, el principal y el panelista, pues lo único que se hace es que el juez principal determina las posiciones. El juez principal, si considera, como mencioné, que proposición gana, pues proposición gana el debate. Así tú como juez panelista consideras que gana oposición, el juez principal, por más experiencia,
pues considera de que no, que realmente proposición. Y pues bueno, tú tienes que aceptarlo. Pero para eso también está la deliberación, porque quizás puede que tú al momento de explicarle por qué consideras que oposición gana, lo puedas convencer, quién sabe. Entonces, eso depende bastante en la deliberación. Luego está, nos dice, la persona jueza principal debe informar a los... Sí, ok. Pongámosle que ya termina la deliberación, se van a salas, y ahora lo primero, como persona jueza principal en el feedback, lo que tú tienes que decir es qué equipo gana. Ya, pongámosle, gana el equipo de proposición. Una vez que dices qué equipo ha sido el ganador, luego tienes que explicar el feedback, o sea, justificar. El feedback se basa en justificar. Ganó proposición, pero ¿por qué gana? ¿Cuáles fueron sus argumentos? ¿Cuáles fueron los razonamientos o las acciones? Lo que han dicho para que tomen esa decisión como juez. Así que es importante que en un debate te den explicaciones correctas de por qué proposición ha ganado el debate. Donde tú digas, ok, sí, tiene razón, proposición hizo esto, a mí me faltó haberle refutado tal argumento, claro. Donde tú comprendas de que te faltó esto o que sí, que has ganado bien el debate. Además, debe dar recomendaciones. Una vez de que ya dijo el equipo ganador, dio sus razones de por qué ganó el debate y demás, es sugerible, la verdad, de que dé recomendaciones generales para ambos equipos, de lo que pudieron haber hecho, de que midan el tiempo, o quizás que hagan points. O sea, esas recomendaciones es importante para que te sirvan en las siguientes rondas. La escala de Varsovia. Aquí básicamente son los puntajes de oradores. Esos puntajes que ven son los puntajes que llegan a poner los jueces. Aunque los puntajes que vemos acá, por ejemplo, 80 excepcional, esto no llega a pasar. O bueno, nunca he llegado a poner ese puntaje. Lo máximo que a veces llegan a poner es el de excelente, y esto es la verdad. Pero hasta máximo llegamos ahí, hasta excelente, ¿no? Que es que los argumentos son relevantes, que afrontan la mayoría de puntos centrales en ocasiones, pero no habitualmente, los argumentos y la explicación, argumentación simple, vulnerable, componentes o argumentos periféricos o irrelevantes, perdón. El discurso se puede seguir de manera clara. O sea, aquí prácticamente ha demostrado los argumentos de forma clara, ha tenido algunas desviaciones, pero como que no afecta mucho al debate, y ha sido en algunas ocasiones. Se ha entendido correctamente y como que ha medido el tiempo correcto y que tiene fallas menores. Esto es en el puntaje de 71 y 73. Ojo que este es el puntaje que mayormente ponen cuando ha sido un debate muy bueno. Porque ese de 80 no lo llegan a poner, tampoco es de 76 o 79, no lo he visto, la verdad, no. Máximo he visto que ponen el puntaje de excelente. Sí, hay una acotación también. El debatiente, digamos, la mejor persona oradora del Mundial de Inglés, del cual viene este formato, ha llegado a tener 73.40, una cosa así. Entonces, y ese es el mejor del mundo, ¿no? En el formato original, ¿no? Y en el debate en español también por ahí 72 y algo, o 73 a lo mucho. Entonces, si una persona jueza pone 73, esa persona quiere decir que ha encontrado pues al debatiente más, al mejor debatiente o la mejor persona debatiente del mundo. Y obviamente o es eso o se ha equivocado en colocarle una puntuación, ha sobrevalorado el puntaje, ¿no? Normalmente lo que va a pasar es tener, por ejemplo, en nuestro caso, 63, 64, 67, 68. Tener 69 es bastante para alguien que recién empieza, por ejemplo. Hay que entender de que un límite, una barrera muy fuerte es el límite del campeonato mundial. Entonces, digamos, nosotros como debatientes es muy complicado, muy difícil llegar a alcanzar esos puntajes, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque en base a ese puntaje es cómo se mide el resto, ¿no? Entonces, en base a esos puntajes, los circuitos y los campeonatos colocan estos puntajes, ¿no? ¿Hay puntaje menos de 60? No. Bueno, sí hay, hasta 50, pero nosotros lo hemos calificado, aquí lo vamos a ver, 60 es lo mínimo que vamos a tener. O sea, sí hay 50, pero digamos como que ya es más complicado, ¿sí?
Claro, y bueno, aconsejarle que si gusten, tómenle foto, la verdad, porque esto les va a ayudar para ver sus mejoras, en qué puedo mejorar, eh, cuánto he mejorado, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi primer discurso di 60, pero ahora ya no, di, no sé, un 64, 65, ok, he mejorado. Así que la verdad que sí, les aconsejo que si pueden, que le tomen foto para que ustedes también se puedan evaluar y cuando les pongan ese puntaje sepan por qué más o menos se lo han colocado. Bueno, así en resumidas cuentas, para terminar, ok, el 70 es bueno, que los argumentos han sido relevantes, ha habido impacto, ha sido como buena evidencia, ha habido cosas lógicas de toda su carga argumentativa. Ok, pero son como vulnerables a algunas refutaciones, pero como que hay esa competencia, se podría. Ha habido una que otra dificultad, pero o sea, es claro, al momento de dar sus ideas, al momento de que argumentas, ha sido claro. El tiempo ha sido muy bueno y puede tener alguna que otra falla, pero en su totalidad se ha logrado comprender, ha habido una buena carga argumentativa y una que otra dificultad. Eso es cuando te ponen 70, que tu discurso ha sido bueno. Luego, 67, 69 es satisfactorio, ¿no? Que los argumentos han sido frecuentemente relevantes, tiene algunas explicaciones, pero quizás como que tiene algunos saltos ilógicos, como que me estaba explicando esto, pero luego se fue a otra parte que no tenía nada que ver, quizás, ¿no? Su discurso son algunas evidencias que son erróneas o no ha tenido buena explicación, argumentación simplista, no sé, en ocasiones es difícil seguir su discurso, quizás el juez, por ejemplo, si tú eres persona jueza y estás evaluando eso y consideras que su discurso como que no sé, no lo has comprendido correctamente, entonces tú puedes ponerlo en 67, quizás no manejó bien el tiempo, la estructura no fue muy buena, quizás te explicaba una cosa y luego salía con otra, entonces puedes evaluarla como un 67, 68, hasta 69, dependiendo el criterio que tú veas el discurso. Luego está competente, que es que las afirmaciones son ocasionalmente afirmativas. Las afirmaciones no se formulan como argumentos, pero se incluyen alguna explicación. Quizás te dice, más que todo te hace como afirmación, nada más. Quizás te dice, ok, no sé, la educación no es muy buena. Y te explica una que otra cosa de por qué no es, pero no te da como importancia de su argumento, por qué lo que me dices es cierto o es importante, o por qué debo creer lo que me dices. El discurso quizás no lo llegaste a comprender muy bien, o la estructura fue un poco confusa. Entonces, cuando hay ese tipo de problemas o dificultades, más que todo, no problemas, sino dificultades, pues se llega a poner 65, 66, que fue competente, como que hubieron puntos de choque, o sea, sí estuvo la competencia, pero faltó alguna que otra cosa. Y bueno, luego está 60 y 64, que es cuando necesitas un poco mejorar en la estructura, el contenido, ir más allá que simples afirmaciones. Básicamente aquí es cuando tú simplemente dices, ¿no? La educación debe mejorar porque sí, o debe mejorar y ya está. Pero no me dices por qué. Cuando no hay ese por qué, no hay una explicación, te llegan a colocar 60, 61. Por eso es importante el por qué. Dar ejemplos, así sean básicos, la verdad. Porque así sean básicos, mientras se comprenden, puedes tener un buen discurso. Y ha sido un gusto dar este taller y bueno, desearle suerte en estos próximos debates y prácticas. Así que denlo todo, no se pongan nerviosos, tranquilícense porque estamos en una etapa de aprendizaje.